Porque el movimiento indígena, no solamente en Bolivia, sino en el Perú, en Colombia y en el Ecuador, han conseguido, no por la propia voluntad de los que nos gobiernan, sino más bien por la exigencia de nosotros como pueblos indígenas organizados, como estamos ahora. Nosotros hemos andado por todo el territorio, las 64 comunidades han dicho que no al camino por el tipo. No están diciendo que no haya carretera. Podrá haber carretera por otro lado, pero no atravesando nuestro territorio, que eso es lo que más cuidamos. Y el problema de un pueblo es problema de los 34 pueblos. Lo estamos demostrando ahora. Las leyes nosotros siempre conseguimos marchando, reclamando. Si callamos no hay nada para nosotros. Que nos ayude, pues, porque no podemos seguir nosotros así marchando todo el tiempo. El gobierno no quiso y no quiere un diálogo. La recepción fue sumamente fuerte en contra de los marchistas porque consideramos que no están en lo justo. El pueblo molesto, todos los comerciantes molestos por esta situación, cerraron sus tiendas y recién en la noche de ese día, a pedido del ministro Romero, abrieron sus tiendas, igualmente se levantó el bloqueo en la salida a Puerto San Borja. Gente limosnera que la han agarrado para hacerla sufrir con sus hijos, para ir sufriendo, sacándose ampollas de andar por el suelo caliente, por el sol. Precisamente son 5.000 ciudadanos que están asentados en el Tímini, de los cuales no había más de 300 en la marcha. Han entendido ellos el hostigamiento de los colonos, que no les han dejado salir. Muchas comunidades se han quedado, muchos compañeros se han quedado en sus comunidades porque no tenían la posibilidad, porque les han cerrado la vía. Ellos afirmaron hoy que no los van a dejar pasar bajo ningún pretexto. Porque ha habido vulneración de derechos, es que hay movilización. Pareciera de que vamos de ida a enfrentarnos y que pareciera que estamos de ida nosotros en son de guerra y no en son de paz. Y uno de los principales derechos vulnerados es el derecho a la consulta, es el derecho al territorio, es el derecho a la libre determinación de los pueblos. Realmente el hecho de que sea un conflicto mucho más macro del que pensamos tiene mucho sentido. Tienen un proyecto que se llama el IRSA, se llama Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica. Son 509 megaproyectos para construir carreteras. Para que siga, la policía ha señalado que no va a permitir el paso de esta movilización. Como esos esposos que perdieron a su hijo en San Borja, vienen con tanto entusiasmo a la marcha y pierden un hijo en el camino. Y siguen marchando, yo los veo que vienen marchando. Cobardemente ha reprimido a la marcha Yucubo. Existen 135 niños que venían en esta marcha. Existen personas desaparecidas en el monte. Nuestros hermanos bolivianos se están concentrando en todos los centros de vigilia. ¡Viva la Alianza Obrera Campesina! Su pedido es absolutamente legítimo, legal, constitucional. La lucha es dura, pero venceremos. ¡Fuerza, fuerza! Y ahí está cruzando el río. Ni a ese sector nos dejaban llegar para poder coger un poco de agua para nuestra alimentación o para nuestro aseo.
Ahora, hoy día hemos sacado un pronunciamiento en coordinación, en comunicación con las marchas que se están haciendo a nivel nacional. La gente espontáneamente se ha adherido a la marcha de protesta contra el gobierno. El pueblo vio eso y, como ustedes vieron en las páginas, en las noticias, por todos los medios, cómo entró esa gente y rescató a esas personas. Hemos venido dialogando, tropezando con el gobierno. Nos ha estancado, nos dice, nos ha hecho tranca. No les estamos pidiendo que atrase la marcha, que pare la marcha, ni nada de eso. Estuvimos caminando 65 días con el único objetivo de defender nuestro territorio, de defender la naturaleza, de defender la madre tierra, la biodiversidad, el medio ambiente y la vida de los propios pueblos indígenas que habitamos en cada uno de estos territorios. Promulga la ley número 180 de protección del territorio indígena y Parque Nacional Isiboro Los Quilmes. Y ahora cómo volcó todo su maldad contra nosotros. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo, carajo? ¡Mueran los opositores! ¡Mueran los traidores! ¡Que muera Pedro Núñez! ¡Que muera Adolfo Chávez! ¡Viva la marcha del Tini! Compañeros, ¿cómo? ¿Qué queremos? ¡Carretera! ¿Cuándo? ¡Ahora! Nuevamente el movimiento indígena está aquí de pies para empezar nuestra caminata de la 9ª marcha con rumbo a sede de gobierno, exigiendo la plataforma de demanda que tenemos toda vez que el gobierno nacional ha incumplido y ha infringido nuestros derechos de los pueblos indígenas.
no solamente en Bolivia, sino en el Perú, en Colombia y en el Ecuador, han conseguido, no por la propia voluntad de los que nos gobiernan, sino más bien por la exigencia de nosotros como pueblos indígenas organizados, como estamos ahora. Nosotros hemos andado por todo el territorio, las 64 comunidades han dicho que no al camino por el Pipi. No están diciendo que no haya carretera. Podrá haber carretera por otro lado, pero no atravesando nuestro territorio, que eso es lo que más cuidamos. Y el problema de un pueblo es problema de los 34 pueblos. Lo estamos demostrando ahora. Las leyes nosotros siempre conseguimos marchando, reclamando. Si callamos no hay nada para nosotros. Que nos ayude, pues, porque no podemos seguir nosotros así marchando todo el tiempo. El gobierno no quiso y no quiere un diálogo. La recepción fue sumamente fuerte en contra de los marchistas porque consideramos que no están en lo justo. El pueblo molesto, todos los comerciantes molestos por esta situación, cerraron sus tiendas y recién en la noche de ese día, a pedido del ministro Romero, abrieron sus tiendas, igualmente se levantó el bloqueo en la salida a Puerto San Borja. De gente limosnera que la han agarrado para hacerla sufrir con sus hijos, para ir sufriendo, sacándose ampollas de andar por el suelo caliente, por el sol. Precisamente son 5.000 ciudadanos que están asentados en el Tímini, de los cuales no había más de 300 en la marcha. Han sentido ellos el hostigamiento de los colonos, que no les han dejado salir. Muchas comunidades se han quedado, muchos compañeros se han quedado en sus comunidades porque no tenían la posibilidad, porque les han cerrado la vía. Ellos afirmaron hoy que no los van a dejar pasar bajo ningún pretexto. Porque ha habido vulneración de derechos, es que hay movilización. Pareciera de que vamos de ida a enfrentarnos y que pareciera que estamos de ida nosotros en son de guerra y no en son de paz. Y uno de los principales derechos vulnerados es el derecho a la consulta, es el derecho al territorio, es el derecho a la libre determinación de los pueblos. Realmente el hecho de que sea un conflicto mucho más macro del que pensamos tiene mucho sentido. Tienen un proyecto que se llama el IRSA. Se llama Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica. Son 509 megaproyectos para construir carreteras. La policía ha señalado que no va a permitir el paso de esta movilización. Como esos esposos que perdieron a su hijo en San Borja, vienen con tanto entusiasmo a la marcha y pierden un hijo en el camino. Y siguen marchando, yo los veo que vienen marchando. ¡Cobardemente ha reprimido a la marcha Yucubo! Existen 135 niños que venían en esta marcha. Existen personas desaparecidas en el monte. Nuestros hermanos bolivianos se están concentrando en todos los centros de vigilia. ¡Viva la Alianza Obrera Campesina! Su pedido es absolutamente legítimo, legal, constitucional. La lucha es dura, pero venceremos. ¡Fuerza, fuerza! Y ahí está cruzando el río. Ni a ese sector nos dejaban llegar para poder coger un poco de agua para nuestra alimentación o para nuestro aseo. Ahora, hoy día hemos sacado un pronunciamiento en coordinación, en comunicación con las marchas que se están haciendo a nivel nacional. La gente espontáneamente se ha adherido a la marcha de protesta contra el gobierno. El pueblo vio eso y, como ustedes vieron en las páginas, en las noticias, por todos los medios, cómo entró esa gente y rescató a esas personas. Hemos venido dialogando, tropezando con el gobierno. Nos ha estancado, nos dice, nos ha hecho tranca. No les estamos pidiendo que atrase la marcha, que pare la marcha, ni nada de eso.
5 días, con el único objetivo de defender nuestro territorio, de defender la naturaleza, de defender la madre tierra, la biodiversidad, el medio ambiente y la vida de los propios pueblos indígenas que habitamos en cada uno de estos territorios. Y ahora cómo volcó todo su maldad contra nosotros. ¿Qué queremos? ¡Anulación de la ley corta! ¿Qué queremos? ¡Anulación de la ley corta! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora, carajo! ¡Mueran los opositores! ¡Que muera! ¡Mueran los traidores! ¡Que muera! ¡Que muera Pedro Núñez! ¡Que muera! ¡Que muera Adolfo Chávez! ¡Que muera! ¡Viva la marcha del Tini! ¡Que muera! ¡Ojo, se respeta, carajo! Compañeros, vecinos, ¿qué queremos? ¡Carretera! ¿Cuándo? ¡Ahora! Nuevamente el movimiento indígena está aquí de pies para empezar nuestra caminata de la 9ª marcha con rumbo a sede de gobierno, exigiendo la plataforma de demanda que tenemos toda vez que el gobierno nacional ha incumplido y ha infringido nuestros derechos de los pueblos indígenas.
Colombia y en el Ecuador han conseguido, no por la propia voluntad de los que nos gobiernan, sino más bien con la exigencia de nosotros como pueblos indígenas organizados, como estamos ahora. Nosotros hemos andado por todo el territorio, las 64 comunidades han dicho que no al camino por el tipo. No están diciendo que no haya carretera. Podrá haber carretera por otro lado, pero no atravesando nuestro territorio, que eso es lo que más cuidamos. Y el problema de un pueblo es problema de los 34 pueblos. Lo estamos demostrando ahora. Las leyes nosotros siempre conseguimos marchando, reclamando. Si callamos no hay nada para nosotros. Que nos ayude, pues, porque no podemos seguir nosotros así marchando todo el tiempo. El gobierno no quiso y no quiere un diálogo. La recepción fue sumamente fuerte en contra de los marchistas porque consideramos que no están en lo justo. El pueblo molesto, todos los comerciantes molestos por esta situación, cerraron sus tiendas y recién en la noche de ese día, a pedido del ministro Romero, abrieron sus tiendas, igualmente se levantó el bloqueo en la salida a Puerto San Borja. Gente limosnera que la han agarrado para hacerla sufrir con sus hijos, para ir sufriendo, sacándose ampollas de andar por el suelo caliente, por el sol. Precisamente son 5.000 ciudadanos que están asentados en el Tímini, de los cuales no había más de 300 en la marcha. Han sentido ellos el hostigamiento de los colonos, que no les han dejado salir. Muchas comunidades se han quedado, muchos compañeros se han quedado en sus comunidades porque no tenían la posibilidad, porque les han cerrado la vía. Ellos afirmaron hoy que no los van a dejar pasar bajo ningún pretexto. Porque ha habido vulneración de derechos, es que hay movilización. Pareciera de que vamos de ida a enfrentarnos y que pareciera que estamos de ida nosotros en son de guerra y no en son de paz. Y uno de los principales derechos vulnerados es el derecho a la consulta, es el derecho al territorio, es el derecho a la libre determinación de los pueblos. Realmente el hecho de que sea un conflicto mucho más macro del que pensamos tiene mucho sentido. Tienen un proyecto que se llama el IRSA. Se llama Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica. Son 509 megaproyectos para construir carreteras. La policía ha señalado que no va a permitir el paso de esta movilización. Como esos esposos que perdieron a su hijo en San Borja, vienen con tanto entusiasmo a la marcha y pierden un hijo en el camino. Y siguen marchando, yo los veo que vienen marchando. ¡Cobardemente ha reprimido a la marcha Yucubo! Existen 135 niños que venían en esta marcha. Existen personas desaparecidas en el monte. Nuestros hermanos bolivianos se están concentrando en todos los centros de vigilia. ¡Viva la Alianza Obrera Campesina! Su pedido es absolutamente legítimo, legal, constitucional. La lucha es dura, pero venceremos. Y ahí está cruzando el río. Ni a ese sector nos dejaban llegar para poder coger un poco de agua para nuestra alimentación o para nuestro aseo. Ahora, hoy día hemos sacado un pronunciamiento en coordinación, en comunicación con las marchas que se están haciendo a nivel nacional. La gente espontáneamente se ha adherido a la marcha de protesta contra el gobierno. El pueblo vio eso y, como ustedes vieron en las páginas, en las noticias, por todos los medios, cómo entró esa gente y rescató a esas personas. Hemos venido dialogando, tropezando con el gobierno. Nos ha estancado, nos dice, nos ha hecho tranca. No les estamos pidiendo que atrase la marcha, que pare la marcha, ni nada de eso.
65 días, con el único objetivo de defender nuestro territorio, de defender la naturaleza, de defender la madre tierra, la biodiversidad, el medio ambiente y la vida de los propios pueblos indígenas que habitamos en cada uno de estos territorios. Promulga la ley número 180 de protección del territorio indígena y Parque Nacional Isigodo Los Tigres. Y ahora cómo volcó todo su maldad contra nosotros. ¿Qué queremos? ¡Anulación de la ley corta! ¿Qué queremos? ¡Anulación de la ley corta! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora, carajo! ¡Mueran los opositores! ¡Que muera! ¡Mueran los traidores! ¡Que muera! ¡Que muera Pedro Luli! ¡Que muera! ¡Que muera Adolfo Chávez! ¡Que muera! ¡Viva la marcha del Tini! ¡Que muera! ¡Ojo, se respeta, carajo! Compañeros, vecinos, ¿qué queremos? ¡Carretera! ¿Cuándo? ¡Ahora! Nuevamente el movimiento indígena está aquí de pies para empezar nuestra caminata de la novena marcha con rumbo a sede de gobierno, exigiendo la plataforma de demanda que tenemos toda vez que el gobierno nacional ha incumplido y ha infringido nuestros derechos de los pueblos indígenas.
que el movimiento indígena, no solamente en Bolivia, sino en el Perú, en Colombia y en el Ecuador, han conseguido, no por la propia voluntad de los que nos gobiernan, sino más bien por la exigencia de nosotros como pueblos indígenas organizados, como estamos ahora. Nosotros hemos andado por todo el territorio, las 64 comunidades han dicho que no al camino por el tipo. No están diciendo que no haya carretera. Podrá haber carretera por otro lado, pero no atravesando nuestro territorio, que eso es lo que más cuidamos. Y el problema de un pueblo es problema de los 34 pueblos. Lo estamos demostrando ahora. Las leyes nosotros siempre conseguimos marchando, reclamando. Si callamos no hay nada para nosotros. Que nos ayude, pues, porque no podemos seguir nosotros así marchando todo el tiempo. El gobierno no quiso y no quiere un diálogo. La recepción fue sumamente fuerte en contra de los marchistas porque consideramos que no están en lo justo. El pueblo molesto, todos los comerciantes molestos por esta situación, cerraron sus tiendas y recién en la noche de ese día, a pedido del ministro Romero, abrieron sus tiendas, igualmente se levantó el bloqueo en la salida a Puerto San Borja. Gente limosnera que la han agarrado para hacerla sufrir con sus hijos, para ir sufriendo, sacándose ampollas de andar por el suelo caliente, por el sol. Precisamente son 5.000 ciudadanos que están asentados en el Tímini, de los cuales no había más de 300 en la marcha. Han entendido ellos el hostigamiento de los colonos, que no les han dejado salir. Muchas comunidades se han quedado, muchos compañeros se han quedado en sus comunidades porque no tenían la posibilidad, porque les han cerrado la vía. Ellos afirmaron hoy que no los van a dejar pasar bajo ningún pretexto. Porque ha habido vulneración de derechos, es que hay movilización. Pareciera de que vamos de ida a enfrentarnos y que pareciera que estamos de ida nosotros en son de guerra y no en son de paz. Y uno de los principales derechos vulnerados es el derecho a la consulta, es el derecho al territorio, es el derecho a la libre determinación de los pueblos. Realmente el hecho de que sea un conflicto mucho más macro del que pensamos tiene mucho sentido. Tienen un proyecto que se llama el IRSA. Se llama Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica. Son 509 megaproyectos para construir carreteras. La policía ha señalado que no va a permitir el paso de esta movilización. Como esos esposos que perdieron a su hijo en San Borja. Vienen con tanto entusiasmo a la marcha y pierden un hijo en el camino. Y siguen marchando, yo los veo que vienen marchando. ¡Cobardemente ha reprimido a la marcha Yucubo! Existen 135 niños que venían en esta marcha. Existen personas desaparecidas en el monte. Nuestros hermanos bolivianos se están concentrando en todos los centros de vigilia. ¡Viva la Alianza Obrera Campesina! Su pedido es absolutamente legítimo, legal, constitucional. La lucha es dura, pero venceremos. Y ahí está cruzando el río. Ni a ese sector nos dejaban llegar para poder coger un poco de agua para nuestra alimentación o para nuestro aseo. Ahora, hoy día hemos sacado un pronunciamiento en coordinación, en comunicación con las marchas que se están haciendo a nivel nacional. La gente espontáneamente se ha adherido a la marcha de protesta contra el gobierno. El pueblo vio eso y, como ustedes vieron en las páginas, en las noticias, por todos los medios, cómo entró esa gente y rescató a esas personas. Hemos venido dialogando, tropezando con el gobierno. Nos ha estancado, nos dice, nos ha hecho tranca. No les estamos pidiendo que atrase la marcha, que pare la marcha, ni nada de eso.
de defender la naturaleza, de defender la madre tierra, la biodiversidad, el medio ambiente y la vida de los propios pueblos indígenas que habitamos en cada uno de estos territorios. Y ahora cómo volcó todo su maldad contra nosotros. ¿Qué queremos? ¡Anulación de la ley corta! ¿Qué queremos? ¡Anulación de la ley corta! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora, carajo! ¡Mueran los opositores! ¡Que mueran! ¡Mueran los traidores! ¡Que mueran! ¡Que muera Pedro Luni! ¡Que muera! ¡Que muera Adolfo Chávez! ¡Que muera! ¡Viva la marcha del Tini! ¡Que muera! ¡Ojo, se respeta, carajo! Compañeros, cielo, ¿qué queremos? ¡Carretera! ¿Cuándo? ¡Ahora! Nuevamente el movimiento indígena está aquí de pies para empezar nuestra caminata de la novena marcha con rumbo a sede de gobierno, exigiendo la plataforma de demanda que tenemos toda vez que el gobierno nacional ha incumplido y ha infringido nuestros derechos de los pueblos indígenas.
que el movimiento indígena, no solamente en Bolivia, sino en el Perú, en Colombia y en el Ecuador, han conseguido, no por la propia voluntad de los que nos gobiernan, sino más bien por la exigencia de nosotros como pueblos indígenas organizados, como estamos ahora. Nosotros hemos andado por todo el territorio, las 64 comunidades han dicho que no al camino por el tipo. No están diciendo que no haya carretera. Podrá haber carretera por otro lado, pero no atravesando nuestro territorio, que eso es lo que más cuidamos. Y el problema de un pueblo es problema de los 34 pueblos. Lo estamos demostrando ahora. Las leyes nosotros siempre conseguimos marchando, reclamando. Si callamos no hay nada para nosotros. Que nos ayude, pues, porque no podemos seguir nosotros así marchando todo el tiempo. El gobierno no quiso y no quiere un diálogo. La recepción fue sumamente fuerte en contra de los marchistas porque consideramos que no están en lo justo. El pueblo molesto, todos los comerciantes molestos por esta situación, cerraron sus tiendas y recién en la noche de ese día, a pedido del ministro Romero, abrieron sus tiendas, igualmente se levantó el bloqueo en la salida a Puerto San Borja. La gente limosnera que la han agarrado para hacerla sufrir con sus hijos, para ir sufriendo, sacándose ampollas de andar por el suelo caliente, por el sol. Precisamente son 5.000 ciudadanos que están asentados en el Tímini, de los cuales no había más de 300 en la marcha. Han sentido ellos el hostigamiento de los colonos, que no les han dejado salir. Muchas comunidades se han quedado, muchos compañeros se han quedado en sus comunidades porque no tenían la posibilidad, porque les han cerrado la vía. Ellos afirmaron hoy que no los van a dejar pasar bajo ningún pretexto. Porque ha habido vulneración de derechos, es que hay movilización. Pareciera de que vamos de ida a enfrentarnos y que pareciera que estamos de ida nosotros en son de guerra y no en son de paz. Y uno de los principales derechos vulnerados es el derecho a la consulta, es el derecho al territorio, es el derecho a la libre determinación de los pueblos. Realmente el hecho de que sea un conflicto mucho más macro del que pensamos tiene mucho sentido. Tienen un proyecto que se llama el IRSA. Se llama Iniciativa de Integración Regional de Sudamérica. Son 509 megaproyectos para construir carreteras. La policía ha señalado que no va a permitir el paso de esta movilización. Como esos esposos que perdieron a su hijo en San Borja, vienen con tanto entusiasmo a la marcha y pierden un hijo en el camino. Y siguen marchando, yo los veo que vienen marchando. ¡Cobardemente ha reprimido a la marcha Yucubo! Existen 135 niños que venían en esta marcha. Existen personas desaparecidas en el monte. Nuestros hermanos bolivianos se están concentrando en todos los centros de vigilia. ¡Viva la Alianza Obrera Campesina! Su pedido es absolutamente legítimo, legal, constitucional. La lucha es dura, pero venceremos. ¡Fuerza, fuerza! Y ahí está cruzando el río. Ni a ese sector nos dejaban llegar para poder coger un poco de agua para nuestra alimentación o para nuestro aseo. Ahora, hoy día hemos sacado un pronunciamiento en coordinación, en comunicación con las marchas que se están haciendo a nivel nacional. La gente espontáneamente se ha adherido a la marcha de protesta contra el gobierno. El pueblo vio eso y como ustedes vieron en las páginas, en las noticias, por todos los medios, cómo entró esa gente y rescató a esas personas. Hemos venido dialogando, tropezando con el gobierno. Nos ha estancado, nos dice, nos ha hecho tranca. No les estamos pidiendo que atrase la marcha, que pare la marcha, ni nada de eso.
único objetivo de defender nuestro territorio, de defender la naturaleza, de defender la madre tierra, la biodiversidad, el medio ambiente y la vida de los propios pueblos indígenas que habitamos en cada uno de estos territorios. Y ahora cómo volcó todo su maldad contra nosotros. ¿Qué queremos? ¡Anulación de la ley corta! ¿Qué queremos? ¡Anulación de la ley corta! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Ahora! ¿Cuándo, carajo? ¡Ahora, carajo! ¡Mueran los opositores! ¡Que mueran! ¡Mueran los traidores! ¡Que mueran! ¡Que muera Pedro Luni! ¡Que muera! ¡Que muera Adolfo Chávez! ¡Que muera! ¡Viva la marcha del Tini! ¡Que muera! ¡Ojo, se respeta, carajo! Compañeros, ancianos, ¿qué queremos? ¡Carretera! ¿Cuándo? ¡Ahora! Nuevamente el movimiento indígena está aquí de pies para empezar nuestra caminata de la novena marcha con rumbo a sede de gobierno, exigiendo